Hace un año llegaba a mis manos un artículo periodístico. En ese artículo, la mención de un cadáver, de un nombre familiar, de una ciudad familiar, Bolívar. Y en esa ciudad, una dirección, Mitre 327. Y de repente, las puertas del pasado crujieron. El extendido y dilatado territorio de la sangre dio paso a los recuerdos, a los dolores viejos, a las preguntas sin respuesta. ¿Por qué tanta movilización por solo un artículo? Porque Mitre 327 es mi casa. Pero comencemos por el principio. En el año 1975 nos mudamos con mi familia a la ciudad de Bolívar, a la casa de una mujer, Yolanda, que acababa de enviudar y cuyos hijos estaban estudiando aquí en La Plata. Sus hijos, Alberto y Mirta, estudiaban Alberto Medicina y Mirta Arquitectura. Luego de su viudez, Yolanda decide vender su casa, nosotros somos sus nuevos inquilinos, y ella empieza a acompañar a sus hijos en la vida universitaria aquí en la ciudad de La Plata. 1975, un año complejo. La ciudad y el país se debatían en una espiral de violencia que amenazaba con devorarse vidas e historias. Grupos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, se disputaban la calle, se disputaban los espacios de poder. Esa espiral va a crecer y va a tener su clímax el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado. Las cosas, sin embargo, no mejoraron. Al contrario, grupos paramilitares amparados en la impunidad que les daba un Estado que ahora los apoyaba, comenzaron a investigar, a marcar gente e incluso a secuestrar. Mirta, la hija menor de Yolanda, fue una de esas personas. ¿Qué pecado cometió Mirta? Ponerse de novio con un chico, Marcelo, que militaba en una agrupación estudiantil, y acompañarlo a repartir volantes, las fiestas que organizaba el centro de estudiantes. Una vida democrática normal, que todavía era muy ingenua y que se resistían a dejar en medio de las presiones de la naciente dictadura. Mirta, sin embargo, junto con su novio, fue puesta bajo sospecha. Un día en que ella sale a hacer unas compras en el auto de su hermano, tenían un casamiento a la noche, iba en el auto con una compañera de facultad, Lely Savoy, oriunda de Gualeguaychú. Nunca regresan a la casa donde las esperaba su madre. Yolanda se empieza a desesperar, se hace de noche, se hace de madrugada, Mirta no vuelve. Al día siguiente tampoco recibe noticias de ningún tipo. Y entonces empieza una dura procesión por comisarías y por juzgados, preguntando a ver qué era de la vida de su hija. Sucedió el 17 de diciembre de 1976. Yolanda, la mamá de Mirta, no se rindió. Se labraron actas, se pidieron habeas corpus. Mirta, sin embargo, no aparecía. A ella y a su compañera parecía que se le hubiera tragado la tierra. El oscuro poder de la dictadura la cubrió con su sombra. Desapareció. Para Yolanda, su madre, fue un golpe muy fuerte porque, imagínense, había quedado viuda hace apenas un año y ahora su hija desaparecía. Volvió entonces a refugiarse en sus amigos, en su barrio, volvió a Bolívar y volvió a su casa familiar, que ahora era mía. Yolanda se sentaba en el living de mi casa, miraba los rincones con ojos vidriosos. Yo la recuerdo muy bien. Yo no entendía quién era esa mujer que miraba los rincones de mi casa como si fueran propios, que se quedaba horas sin querer irse. Más tarde comprendí que ella revivía en su mente las tardes de juego de su hija, las reuniones de Mirta con sus compañeros del Colegio Nacional, o las lecciones de piano de Mirta.
que Yolanda, su madre, escuchaba con mucho gusto, sobre todo cuando tocaba para Elisa, su preferida. Yolanda se quedaba horas en mi casa repasando en su memoria esa vida familiar ya definitivamente trunca y perdida. Mi vieja la recuerda a Yolanda tejiéndole pulóveres para Mirta y comprándole regalos, los que guardaba muy prolijamente en un ropero y una pieza que reservaba para cuando Mirta volviera. Los días, sin embargo, se hicieron meses, los meses se hicieron años, y Mirta no volvió. Yo la conocí a Mirta un día que llegó una carta a mi casa. Yo tendría unos 8 o 9 años, me creía muy independiente, ya sabía decir mi dirección de memoria. El cartero toca la puerta, atiendo y me dicen, bueno, carta para Mirta Pérez. Yo le digo, no, acá no vive ninguna Mirta Pérez. Me muestra la dirección del remitente, sí, era mi casa, Mitre 327. Pero yo insisto, mire, debe estar equivocado, acá no vive ninguna Mirta Pérez. Para aumentar mi sorpresa y mi perplejidad, mi madre sale a la puerta, recibe la carta con toda naturalidad, le agradece al cartero y entra. Yo realmente no entendía absolutamente nada. Acababa de descubrir que en mi casa vivía alguien más a quien nunca había visto, pero que mi vieja evidentemente sí. Entonces empecé a hacer preguntas incómodas y mis viejos contestaban como podían. Imagínense, estábamos en plena dictadura, no era fácil hablar de los desaparecidos en voz alta en ningún lugar. Luego, con la vuelta de la democracia, ya podíamos decir, cuando llegaba alguna correspondencia para ella, está desaparecida. Desde el 83 hasta el 2007-2008, casi todas las elecciones nacionales llegaron boletas y citaciones a nombre de Mirta Pérez a mi casa. Claro, era su última dirección legal. En mi familia, Mirta pasó a ser una más, una especie de presencia ausente. Yolanda venía cada tanto, su hermano a veces también venía. Su presencia podía percibirse, ¿no?, en esa historia que precedía en mi casa a la presencia nuestra. Yolanda, la mamá de Mirta, nunca se resignó a no encontrarla. Invirtió muchísimo dinero en personas inescrupulosas que le prometían información. Y había varios mitos sobre Mirta que estaban dando vuelta. Uno, que había pasado a la clandestinidad junto con un grupo guerrillero. Otro, que había sido fusilada junto con 9 compañeros en un descampado entre Schepener y Branser. Otro, que estaba viviendo en el exterior con el dinero de una organización criminal. Nada de esto convencía a su madre. Ella estaba segura de que si Mirta se había ido por sus propios medios, aunque sea alguna señal de vida le hubiera dado. Pero las respuestas no llegaron. Mirta pasó a engrosar ese silencioso ejército de personas que nombramos como desaparecidos. ¿Qué es un desaparecido? Bueno, la palabra desaparecido es un eufemismo. Es una forma bonita de mencionar algo que es horrible. Mencionar que a un padre le falta un hijo, o que a un hijo le falta un padre, o que a un hermano le falta un hermano o un tío. La historia está llena de eufemismos, cuando hay poderes o fuerzas que quieren construirse sobre la dominación de las personas. En Argentina, la palabra desaparecido se ha usado muchas veces. Por ejemplo, cuando Mitre trata de explicar el fusilamiento de Dorrego, ni siquiera menciona que fue fusilado, dice, era necesario hacerlo desaparecer de la escena. No es que Dorrego estuviera haciendo un casting en una obra de teatro y que el director vino y dijo, no muchacho, no servís, bajate. No, lo fusilaron. Sarmiento le dirá lo mismo a Mitre sobre Urquiza, es necesario que desaparezca de la escena. Pero Sarmiento era más sincero, él aclara que no es que no quiere que Urquiza actúe en ninguna obra dramática, él aclara o el exilio o la horca, le da 2 opciones a Mitre, cosa que sucederá unos años después. Pero podríamos hablar en el plano internacional. ¿Qué es, si no, la famosa solución final aplicada en la Alemania nazi? Había un problema y vengo a encontrar una solución, y esa solución tenía que ser definitiva. Claro, nunca se decía que esa solución era matar a millones de personas sistemáticamente.
Hasta el peor de los dictadores necesita un justificativo. Podríamos hablar también de los bombardeos estratégicos. ¿Qué es un bombardeo estratégico? Bombardear una población. Y esos bombardeos tienen daños colaterales. ¿Qué es un daño colateral? Bueno, no es que le querían pegar un tanque de guerra y le pegaron un semáforo. No, los daños colaterales se miden en vidas humanas. Se miden porque una bomba le pegó a una escuela, o a un hospital, o a un barrio residencial. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a usar eufemismos para desdibujar la naturaleza o la dignidad de las personas. Y tal vez en nuestra época, en la actualidad, nos hayamos acostumbrado a utilizar algún tipo de eufemismo. Podría mencionar algunos sin pensarlos demasiado. Es un viejo, no sirve para nada. ¿Qué calidad de vida va a tener? Es un negro de mierda, es un chorro. Es solo un cúmulo de células. No es una persona, no es un ser humano. Es un indio ignorante, mugriento. ¿Cuántos eufemismos utilizamos para desdibujar los límites de la humanidad que queremos manipular o dominar o incluso a veces eliminar? Y deberíamos preguntarnos tal vez si, aceptando este tipo de eufemismos, no estamos ya en el umbral de un nuevo totalitarismo, porque cada vez que la humanidad se ha permitido desdibujar los límites de su propia naturaleza, de su propia dignidad, en un semejante, siempre la humanidad ha dado un paso hacia un totalitarismo terrible. Entonces, tal vez, nosotros aceptando nuevos eufemismos, estemos transitando, sin quererlo, hacia una nueva época oscura, donde la humanidad sea una vez más instrumentalizada, manipulada e incluso a veces eliminada. Yolanda buscó a Mirta hasta el último de sus días. Murió en un geriátrico acá en La Plata, a unas cuadras de acá. La mujer que la cuida contaba que incluso caminando por la calle veía una mujer parecida a Mirta y la perseguía. Nunca perdió la esperanza. Murió, sin embargo, sin respuestas. Cuando ya parecía que Mirta era un mito, que tal vez simplemente se fue, abandonó a su familia, cuando parecía que nunca iba a haber una respuesta a este interrogante, sucedió algo impensado. En un cementerio de Isidro Casanova se descubrió una tumba común, y en esa tumba común 10 cadáveres. Los cadáveres se exhumaron, se tomaron muestras. Uno de los cadáveres resultó ser el de Lely Savoy, la compañera de facultad de Mirta Pérez. Entonces se empezaron a movilizar esfuerzos y Mirta tendió una mano desde la tumba y desde la tumba Yolanda, su madre, hizo su póstumo esfuerzo. Se exhumaron sus restos, se tomaron las muestras correspondientes y en diciembre de 2015, 39 años después de su desaparición, fueron identificados los restos mortales de Mirta Pérez, asesinada por la espalda en un descampado entre Schepener y Brandsen en diciembre de 1976, apenas 3 días después de su secuestro. Y finalmente, después de 39 años de llorar en los rincones, de gritar en vano, de pedir respuestas en el aire, madre e hija pudieron descansar, juntas, en paz. Y yo, que conviví con esa historia en mi casa, que el nombre de Mirta se me había vuelto familiar, que ya no sabía qué era de su vida y que probablemente me había olvidado de que era una persona que tenía que estar en algún lugar. Yo al leer ese artículo me explotaron 40 años entre las manos. Y por eso quería hablar de esto. Por la memoria de Yolanda y de todas las madres que pelean por sus hijos. Por esas madres que están esperando a la nena que salió del colegio y no volvió a casa. O al hijo que fue de viaje o que fue a una marcha y no regresó. Y por la memoria de Mirta y de todas las víctimas inocentes de las ideologías
o de la trata de personas, o de los abusos y de la violencia. Y fundamentalmente porque estoy convencido de que es necesario de que volvamos a poner la vida humana en el centro de todo esfuerzo político o económico o social o tecnológico, sin condiciones, sin paréntesis, desde el vientre hasta la muerte natural, si pretendemos que esta humanidad tenga un futuro. Muchas gracias.